Bueno, gloria al Señor. Quiero compartir la palabra de Dios con ustedes, hermanos. Y quiero que vayan a la Biblia y vamos a buscar el texto. Esto es un texto muy conocido, que es el texto de Romanos 8:28. Déjenme apagar el aire. Vamos a ir a Romanos 8:28. Y dice la palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a orar, hermano. Señor y Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias porque eres bueno, eres eterno. Gracias, Padre, porque tú nos ayudas, Señor, y nos permite predicar tu palabra, Señor. Bendícenos y guárdanos de todo mal. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y yo vengo delante de ti en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Te pido que nos ayude, Señor, que nos bendiga, que nos fortalezca y que nos establezca, Señor, en medio de tu palabra y de tu pueblo. Bendícenos y guárdanos de todo mal en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, siempre les digo que si pueden, si les es posible, suscríbanse al canal. Las estadísticas dicen que muchas de las personas que ven estas prédicas, pues no, sencillamente no se suscriben. Cuando tú te suscribes al canal, tú estás también predicando, tú también estás aportando. Cuando tú compartes la palabra de Dios con otro hermano, con otra persona, tú también estás predicando, tú estás evangelizando. Y evidentemente esto es cumplir un mandamiento de Dios. Entonces te pido en el nombre de Jesucristo que te suscribas, que le dejas la manito hacia arriba si te gusta la prédica, que la compartas con otro hermano, que le ayudes a entender la palabra de Dios. Este texto es un texto, vamos a decir, muy popular y muy mal empleado en ocasiones. Muchas veces vemos cristianos que dicen: todo obra para bien de aquellos que aman a Dios. Este es el pedacito que todo el mundo repite. Todo obra para bien de aquellos que aman a Dios. Y no es tan así. El texto dice: y sabemos. Pablo, el apóstol Pablo, le está escribiendo a la iglesia de Roma. Esto es una carta para la iglesia de Roma del primer siglo. Estamos hablando más o menos entre el año 56 y el año 57 después de Jesucristo. La iglesia llevaba más o menos unos 30, 35, 40 años establecida. Estas son fechas que no hay una exactitud como tal para poder determinarla. Los eruditos tratan de, entre más o menos este tiempo, verlo. Acuérdense que la iglesia era un movimiento clandestino, perseguido, y era tomado como los romanos como algo hereje, algo malo, algo negativo, no algo positivo. Roma en este tiempo se consideraba la capital del mundo y se cree, según las estadísticas, por los estudios de Josefo, un historiador del primer siglo, y Eusebio, un historiador del siglo III, que Roma tenía más o menos 1 millón de habitantes. Y no hay exactitud tampoco, pero también se cree que había más o menos unas 200 iglesias en este primer siglo, en esta primera etapa en Roma. Estas iglesias estaban compuestas de 10, 15, quizás hasta 20 personas en lugares ocultos porque eran perseguidos, y en casas, lo que hoy podemos llamar en el mundo hispano células o casas de oración o casa culto. Bueno, esta era la composición de la iglesia en Roma, y a esta iglesia Pablo le está escribiendo. Y es una iglesia perseguida. Hay algunos escritos donde hablan de que los cristianos eran perseguidos hasta la muerte, eran asesinados. Tenemos el caso en el libro de los Hechos, que lo recoge Lucas. Lucas recoge ahí en el libro de los Hechos como a Esteban es apedreado, el primer mártir de la iglesia, por ser un seguidor de Jesucristo. Es la manera de matar los judíos a las personas que ofendían a Dios, estaban en contra de la ley según su criterio, era con piedra. Ellos le tiraban grandes piedras hasta matar a la persona.
En el caso de los romanos, lo que usaban era el sacrificio en la cruz. Y todas las personas que estuvieran en contra de Roma o algún delito, pues eran crucificados. Pero en el caso de los judíos eran apedreados. Entonces esta iglesia de Roma, esta iglesia cristiana que era clandestina en Roma, era una iglesia que cuando te cogían o te acusaban, te podían crucificar. Hubieron algunos momentos de paz y otros momentos que no fueron de paz. Bueno, a esta iglesia se está dirigiendo Pablo, a la iglesia que está en Roma. Y me llama mucho la atención cómo empieza el texto. Y sabemos, Pablo aquí está escribiendo en plural, pero no solamente escribe en plural, sino que asocia a la iglesia con su criterio. Le dice, sabemos, le está diciendo a la iglesia de Roma, ustedes y yo sabemos. ¿Y por qué lo saben? Y está hablando en tiempo pasado, porque aquí Pablo le está diciendo a la iglesia, ustedes han experimentado, ustedes han vivido persecución, ya ustedes han tenido esta experiencia. Es decir, Pablo comienza este texto en Romanos 8:28 diciendo, y sabemos, es decir, está siendo cómplice a la iglesia del conocimiento que él va a partir de ahora a decir. Él está diciendo a la iglesia de Roma, ustedes y yo sabemos, y sabemos, y tenemos experiencia. Y continúa diciendo, que a los que aman a Dios. Entonces, Pablo aquí va a hablar de una particularidad. Dice que los que aman a Dios. No es todo el mundo. Es decir, la bendición que él va a hablar ahora no es para todo el mundo. Es solamente para un grupo de esos cristianos que aman a Dios. Es decir, hay una condición. Hay una condición para tú poder tener este beneficio que evidentemente la iglesia lo ha tomado quizás un poco a la ligera y se ha hecho popular hasta con las personas que no viven una vida en santidad y viven una vida en pecado. El otro día yo meditaba sobre algo y decía, hay personas que buscan la paz en medio de una vida de pecado. Es decir, estoy hablando de los cristianos. Hay cristianos que van a la iglesia, hay cristianos que profesan el cristianismo y además de eso se dicen cristianos, pero realmente viven en pecado. ¿Y a qué pecado me estoy refiriendo? Fornicación, adulterio. Hay personas dentro de la iglesia que viven en fornicación, en adulterio. Hay personas que son alcohólicas, que tienen vidas desordenadas, que no tienen un control sobre su vida, específicamente sobre el alcohol o sobre la droga. Es muy común aquí en los Estados Unidos que consuman droga y vayan a la iglesia. Usted va a decir, pero ¿cómo? Yo no sé si usted me está viendo, quizás me está viendo de Cuba, de México, que hay muchas personas que me ven, o Colombia, a veces personas que me están viendo de Argentina, pero usted va a decir, ¿cómo voy a fumar marihuana o consumir marihuana y estar en la iglesia? Pues yo, hermano, quiero que sepa que he conocido a personas que se dicen cristianas y que públicamente te dicen que consumen marihuana. O que públicamente aceptan que su hija y la novia de su hijo tengan relaciones sexuales aún en su casa por ellos permitidos. Le va a parecer a esto quizás algo trastornado, pero es una realidad. Entonces, la primera condición dice que aman a Dios. Y nosotros sabemos que a los que aman a Dios. Esto va dirigido a los que aman a Dios. Ahora, ¿cómo podemos a través de la palabra saber quiénes son los que aman a Dios? ¿Por qué digo a través de la palabra? Porque si tú le preguntas a una persona te va a decir que sí, que él ama a Dios. Está en fornicación, pero él ama a Dios. Él lo primero es Dios y te va a decir toda una serie de cosas. Pero la Biblia es clara y da por sentado la Biblia que para uno decir que ama a Dios debe de cumplir ciertos requisitos o por lo menos tiene que tener cierta conducta. Y yo les voy a pedir que vayan a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Aquí Jesús le está hablando a sus discípulos.
Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, dice, si me amas, esto dice Jesús en primera persona, guarda mis mandamientos. Es decir, para que una persona pueda acreditarse que ama a Dios, una de las primeras cosas que está establecida es que debe guardar sus mandamientos. Y aquí estamos hablando de mandamientos morales. No matarás, no codiciarás la mujer de tu hermano, y no adulterarás, no fornicarás, este tipo de conductas morales. Pero si vas a primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 2 y 3, primera carta de Juan, versículo 5, 2 y 3, dice, es el mismo que escribe el Evangelio. En esto conocemos que amamos, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, es decir, no son pesados, se pueden llevar, podemos hacerlo. Es decir, podemos resumir que una persona que vive en santidad, ¿y qué significa la palabra santidad en el Nuevo Testamento? Porque es una palabra también un poco distorsionada, porque creemos que santo es lo que la Iglesia Católica nos dice, que son las imágenes que ellos tienen en los templos. Pero ¿qué quiere decir la palabra santidad? Específicamente en el griego que fue escrito, significa apartarte de las cosas del mundo. Cuando tú te apartas de las cosas del mundo para agradarle a Dios, eres un hombre o una mujer santa. Quiere decir que la santidad está relacionada con apartarme de las cosas mundanas que el mundo me ofrece hoy. Como la música mundana, como las fiestas mundanas o cualquier tipo de actitud o actividad mundana. Yo me aparto del mundo. También existen otras, que son aquellos pecados que a veces de manera personal incurrimos, como la mentira, la envidia, el celo. Todas estas cosas son importantes que uno las evite. La murmuración, el chisme. Evita todo esto para poder vivir en santidad. Entonces vemos aquí una segunda condición en el versículo 3 de la primera carta de Juan 5. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Aquí está diciendo Juan lo mismo que dice en su evangelio. Ahora, vamos a ver qué dice Juan en el capítulo 4. Estábamos viendo en el capítulo 5, ahora vamos a ver en el 4, capítulo 4, versículo 20 y 21. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no lo ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es decir, aquí vamos a ver un poquito más ampliado el concepto. No solamente es que guarde su mandamiento, que se repite 2 veces en el Evangelio y en la primera carta de Juan, el capítulo 5, sino ahora agrega otra cosa más. Dice, no solamente guarda los mandamientos morales de Dios, sino también, y no solamente vive en santidad, también es necesario que ames a tu hermano. ¿Quién es tu hermano? Ese hermano tuyo en la fe de Cristo. A través de Cristo somos hermanos, porque somos hijos de Dios a través de Cristo. El ser humano es una criatura de Dios. Es alguien que fue creado, desobedeció, pecó, y después, cuando tú reconoces a Jesucristo como tu Salvador a través de la fe en Jesús, tú te haces un hijo de Dios. Y entonces dice que tu hermano es aquella persona que comparte junto contigo esta fe en Jesús. El que comparte la fe en Jesús contigo es tu hermano, y lo tienes que amar. Me cae mal, ámalo.
es un pecador, ámalo, ama a tu hermano. Es la segunda condición. Pero ahora vamos a ver, o vamos a ir al inicio. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios. Pudiéramos interpretar ahora, y sabemos que a los que guardan los mandamientos y viven en santidad, obedeciendo la palabra de Dios, amando inclusive a su hermano, vamos a incluirlo, dice, todas las cosas les ayudan a bien. No especifica cuáles son las cosas que los van a ayudar a bien. Sencillamente, aquí Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma, todas. Y cuando dice todas, está diciendo las buenas, las malas, las que me gustan y las que no me gustan. Pero acuérdense que Pablo desde el inicio dice, sabemos, esto no es algo nuevo. Es decir, hay una condición, necesitas amar a Dios. Y para amar a Dios, la evidencia de que yo amo a Dios es mi vida cumpliendo los mandamientos de Dios, viviendo en santidad y amando y no aborreciendo a mi hermano. Entonces dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Puede ser una enfermedad? Sí. ¿Puede ser persecución? Sí. ¿Puede ser que te aborrecen? Sí. ¿Puede ser que alguien habla mal de ti injustamente? Sí. Todo. Si tú vives en santidad y amas a Dios, esta es la primera condición, todo lo que te pase en tu vida es para bien. Lo entiendas, no lo entiendas, te guste o no te guste. Ahora, esta promesa no es para todo el mundo. Esta promesa trae un requisito. Necesitas amar a Dios. Necesita amar a Dios. Y la prueba, la evidencia que tú amas a Dios es que tú guardes sus mandamientos. Sus mandamientos están establecidos por tu conducta delante de Dios. Tu conducta delante de Dios cuando cumples los mandamientos es visible en tu santidad. Tu santidad hace visible que tú amas a Dios. Tu santidad hace visible que tú eres un elegido para esta promesa que Dios da. Para que todo, dice, todas las cosas te ayudarán. Es decir, te ayudan a bien. Hay un extra. Por ejemplo, yo tengo una necesidad. Y esa necesidad establece dinero, comida. Yo necesito que alguien me ayude con mi carro, por ejemplo, o que me ayude con mi casa. Y entonces dice que estas cosas eventuales, que pueden ser buenas, que pueden ser malas, siempre me van a ayudar. Va a ser ayuda, no va a ser estorbo. No va a ser algo que me va a estorbar, no va a ser algo que me va a entorpecer, no va a ser algo que me va a dañar, no va a ser algo que me va a quitar, va a ser algo que me va a dar, va a ser algo que me va a impulsar. Voy a tener una ayuda. Dice que todas las cosas que me sucedan, sean buenas o sean malas, va a ser para ayudarme. Si cumplo con el primer requisito, amar a Dios. Cuando yo amo a Dios, cuando yo me presento todos los días a Dios, le pido perdón por mis pecados, por mis faltas, por mis errores, yo me conecto con Dios, yo vivo una vida santa para Dios y yo le pido perdón y yo limpio mi vida para poder caminar en santidad delante de Dios, todo
lo que me pase va a ser para bien. Todo lo que me suceda va a ser para bien. Pero ¿qué dice primero? Si me ama, guarda mis mandamientos. Hoy conozco muchas personas que se consideran cristianos, pero no guardan los mandamientos de Dios. No, porque es que yo no soy perfecto. Nadie te está pidiendo que seas perfecto. Porque la Biblia misma dice allí en primera carta de Juan que todos somos pecadores, que necesitamos diariamente confesar nuestros pecados al Padre. Pero tú necesitas cumplir los mandamientos de Dios. Tú necesitas vivir en santidad y obediencia a su palabra. Si tú eres una mujer o un hombre que está en fornicación, ¿qué cosa es fornicación? Sexo fuera del matrimonio. Tú eres una persona que estás incumpliendo los mandamientos de Dios. Y sencillamente todo lo que te pase no va a ser para bien. Muchas cosas van a ser para mal. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y tú vas a clasificar, ya no en este versículo, vas a clasificar en el otro que dice que que la paga del pecado es muerte. Y vas a tener muerte espiritual, vas a tener consecuencias y vas a tener problemas. Pero si tú eres una persona que vive santa y correctamente delante de Dios y tu vida corre a partir de una relación con Dios y que esta relación con Dios está reflejada en el cumplimiento de los mandamientos, santidad y verdad, y tú eres una persona piadosa que tratas de agradarle a Dios en todo, pues sí, a ti te va a aplicar este texto. Todo lo que sucede en tu vida va a ser para ayudarte y va a ser para bien, no va a ser para mal. Pero si tú vives pecando, va a ser para mal, no va a ser para bien. Ahora, para reforzar, para Pablo poder reforzar un poco más esto, ahora, yo quiero abundar en esto. Todas las cosas te ayudan a bien. Antes de pasar al otro punto, yo quiero abundar porque tengo algunos textos aquí. Dice, porque esta leve tribulación, ya estamos hablando de una persona que está pasando por una tribulación. Y como había dicho anteriormente, vive en santidad, es una persona que guarda sus mandamientos. Segunda de Corintios 4, 17, 18. Me gusta mucho todo lo que estoy hablando, apoyarlo en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y quiero que usted sea edificado con la verdad que está en la Biblia, no con la verdad o con la palabra que yo diga. Yo quiero que las palabras que yo voy a decirle a usted estén sustentadas en la Biblia. ¿Por qué? Porque es la única manera de poder llevar sustancia a su corazón. Ahora mire lo que dice. Segunda de Corintios 4, 17, 18. Estamos hablando de las cosas que te suceden en la vida que te van a ayudar para bien. Cuando tú vives en santidad, guardas sus mandamientos y este propósito es para amar a Dios. Cuando tú para amar a Dios guardas los mandamientos, tú eres una persona que vives en santidad, dice que todas las cosas te van a ayudar para bien, aun cuando no te guste, aun cuando sean tribulaciones que duelen, que pesan, pero va a ser para bien. Entonces, estamos en segunda de Corintios 4, 17, 18 y dice así, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Una tribulación que tú estás pasando dice que produce una excelente, es una palabra que no permite error, excelente y eterno peso de gloria. Cuando un hombre o una mujer vive en santidad, cumple con los mandamientos de Dios, que se resumen en el amor a Dios, y está pasando por una tribulación, escuche bien, estás pasando por una tribulación donde tú no vives en pecado, donde tú no has pecado, donde tú amas a Dios, tienes conexión con Dios, vives en santidad. Dice que esta tribulación produce en nosotros un cada vez, es decir, va aumentando, excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales,
pero las cosas que no se ven son eternas. Dice que a lo mejor no ves lo que Dios está haciendo en tu vida, pero dice que hay una excelente y eterno peso de gloria cuando soportamos una leve tribulación. ¿Y por qué es leve la tribulación? Porque no me va a llevar a muerte. Entonces, recapitulando, cuando tú amas a Dios, vives en santidad, cumples los mandamientos, todo lo que te va a suceder va a ser para ayudarte a bien. Y aquí, 2 Corintios está hablando que si una leve tribulación estás pasando por ella, a pesar de que amas a Dios, a pesar de que vives en santidad, dice que va a ser para algo creciente en tu carácter, en tu manera de ser, pero dice que va a tener una excelente, dice, y eterno peso de gloria. En resumen, esto te va a poner más sólido, porque la palabra no la encontré, te va a poner más sólido con respecto a lo eterno, con respecto a la gloria de Dios. Esa leve tribulación que en algún momento pasó. El lunes estuve 24 horas con un flujo porque se me presentó un problema estomacal y llegó un momento que yo pensé que me iba a morir. 24 horas sin poder tomar agua, botando un líquido tipo gel, casi 1,5 litros, calculo yo, o 2 litros que boté, desde las 11 de la mañana hasta el otro día, sin comer alimento 24 horas, casi 24 horas sin tomar agua. Y dije, bueno, Padre, estoy listo para morir, estoy listo para irme. Y gracias al Señor permitió que tomara agua, todo fue bueno. Eso fue una tribulación, una leve tribulación que yo pasé, viviendo en santidad y obedeciendo los mandamientos de Dios. En mi vida pasó. Y lo tomo ahora que estoy leyendo y compartiendo este texto como una leve tribulación. Dice, porque esta leve tribulación momentánea, porque fue un momento, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué? Porque no renuncié a Jesucristo, no renuncié a su nombre, no renuncié a su gloria, lo seguí glorificando y esperé en él. Y eso glorificó de cierta manera. Primera de Pedro 1, 6, 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tendrás que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Dice que si es necesario, vamos a pasar por pruebas. Pero estas pruebas van a ser sostenidas para la gloria de Dios. Es decir, aquí está argumentando la carta de Pedro cómo todas estas cosas obran para bien de aquellas personas que aman a Dios. Cuando tú amas a Dios, vives en santidad, cumples los mandamientos, todo lo que venga, estas tribulaciones, dice que nuestra fe va a pasar por tribulaciones, van a venir breves tribulaciones, puede ser con una enfermedad, puede ser en el matrimonio, puede ser con un hijo, puede ser en el trabajo, pero cuando tú vives en santidad, esto va a ser para bien, para edificarte, no para destruirte. Y tenemos Santiago 1, 2, 4. Este es el texto que le pone el sello a las pruebas. Dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando talléis en diversas pruebas. Dice, gózate, ya no por una prueba, varias pruebas. A veces te viene una prueba tras la otra, una tras la otra, y tú dices, Padre, estoy en santidad. Padre, estoy bien delante de ti. Padre, yo no he pecado.
Pero esto que está viniendo a tu vida, estas diferentes tribulaciones que se van a presentar, a veces de manera breve, es para la excelencia del peso de la gloria de Dios. Tranquilo. Pero dice aquí Santiago ahora, gózate. ¿Y por qué tenemos que gozarnos? Porque nos está hablando allá en 2 Corintios 4:17 de que esto va a servir para un eterno peso de la gloria para nuestras vidas. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfecto y cabal, sin que os falte cosa alguna. Es decir, que hay determinadas pruebas que vienen a nuestra vida, yo lo he vivido, que van a producir en nosotros paciencia. Nosotros los cubanos a veces no tenemos paciencia, pero necesitamos paciencia. Esperar en Dios. Tranquilo. Entonces, dice Pablo a los romanos, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Ahí se pudiera quedar el texto. Pero Pablo quiere esto ampliarlo. Quiere darle una cobertura un poco más amplia. Quizás quiere explicar un poco más quiénes son estas personas, que todo lo que les pase en su vida va a ser para bien. Acuérdense que no es para todos, es solamente para los que aman a Dios. Pero después va a poner otro requisito y dice, a los que conforme a su propósito son llamados. No solamente es importante que tú ames a Dios, cumplas tus mandamientos y seas sano, sino aquí le va a decir él, a los que conforme a su propósito son llamados. Mire, tenemos que entender algo. Esto que nos va pasando por la vida, que no nos gusta, esto que nos va pasando por la vida, que a veces es tribulación, que a veces son pruebas de nuestra fe, o a veces son varias tribulaciones a la vez, esto tiene un propósito en nuestra vida. Entonces dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios hace un llamado a la raza humana. Esa raza humana que vive bajo maldición en el mundo. Dice, hay un propósito. Los que son llamados a su propósito. ¿Cuál es el llamado del propósito? Voy a dártelo más masticadito. ¿Cuál es el propósito que tú pases por estas pruebas? Como tú eres llamado por Dios a un propósito de Dios, pasar por estas pruebas te va a llevar a ese propósito que Dios quiere en tu vida. Que lo glorifiques a Él. Eres llamado por Dios a glorificarlo. Entonces, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Tú y yo, hermano cristiano, somos llamados a glorificar a Dios a través de Cristo. Exaltar la persona de Cristo. Ese es el llamamiento. Entonces, cuando tú amas a Dios, eres aprobado para que todo lo que te pase en tu vida te ayude a bien. ¿Con qué fin? Con el propósito que glorifiques al Padre a través de Cristo.
Mira, Primera de Corintios 10:31 nos dice: si pues coméis, bebéis o hacer otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El primer propósito de Dios en nuestra vida, el llamamiento que Dios hace a nuestra vida como cristiano, es glorificar al Padre en todo tiempo. Primera de Pedro 4:11 dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. No hable lo que tú quieras ni lo que tú digas. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios te da, para que en todo sea glorificado Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio de los siglos por los siglos. Todo lo que tú hagas, comes, bebes o haces otra cosa, todo lo que tú hagas, hacerlo todo para la gloria de Dios. Este es el propósito por el cual Dios te ha llamado. El propósito de las pruebas en tu vida y las tribulaciones, cuando eres un hombre o una mujer que amas a Dios, es para que lo glorifiques a Él. El Espíritu Santo de Dios, el propósito del Espíritu Santo de Dios aquí en la tierra es glorificar a Jesucristo. Juan capítulo 16, versículos 13 y 15 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo, cuando llegara, aquí todavía no había llegado a la iglesia, cuando llegara allí en el capítulo 2 de Hechos, cuando hay un derramamiento del Espíritu Santo, inicia, ese es el nacimiento de la iglesia, dice que Él os guiará a toda verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos va a guiar a toda verdad. Es el Espíritu Santo de Dios, quien Dios a través de Cristo le dio la función de guiarnos en la verdad. Por eso cuando tú lees la palabra de Dios, el mensaje de Dios, debes de invocar al Espíritu Santo para que te guíe en toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu Santo dice: no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es a través del Espíritu Santo de Dios que nosotros vamos a conocer la revelación de la voluntad de Dios para nuestra vida. El propósito de Dios para nuestra vida va a ser revelado a través del Espíritu Santo. Él me glorificará, dice el versículo 15 de Juan. Juan 16:15 dice: Él, el Espíritu Santo, me glorificará. Viene a darle gloria al Hijo. No es su gloria, Él viene a glorificar al Hijo, porque tomará de lo mío, dice Jesús. Él va a tomar de lo mío y os hará saber. Nos va a revelar la persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo va a ser revelada al cristiano a partir del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, quien nos va a ayudar a entender la palabra de Dios, nos va a revelar a Jesucristo y a través de eso Él glorifica a Jesús. Todo lo que Él tiene es, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo en la iglesia nos va a revelar
la persona de Jesús a través de la palabra de Dios, que es la verdad. Entonces, el propósito por el cual el cristiano va a pasar por pruebas y tribulaciones es para glorificar a Dios a través de Jesucristo. El propósito del Espíritu Santo aquí en la tierra es revelarnos la verdad y glorificar a Jesucristo. Entonces, Pablo le dice a la iglesia de Roma: sabemos que a los que aman a Dios, los que cumplen mi mandamiento, los que viven en santidad, todas las cosas, tribulaciones, persecución, cosas buenas, cosas malas, enfermedades, lo que nos guste, lo que no nos guste, va a tener un propósito. Primero, nos va a ayudar para bien, para crecer, para que haya una excelente y peso de gloria de manera ascendiente. Para que nosotros glorifiquemos a Dios a través de Jesucristo por nuestras pruebas y nuestras luchas. Entonces, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuál es la preocupación aquí? Que tú ames a Dios. Que tú seas un hombre o una mujer consciente que tu conducta, tu manera de vivir y tu relación con Dios está conforme a sus mandamientos. Que tú amas a Dios. Si tú amas a Dios, si tú vives en santidad, si tu vida es una vida agradable a Dios, todo lo que te pase, todo lo que te suceda, va a ser para bien, con el propósito de que glorifiques siempre a Dios. Dios quiere glorificarse en tu vida y en mi vida, pero necesitamos vivir en santidad. Necesitamos honrar a Dios. Glorifícalo con tu vida. Glorifícalo con tu testimonio. Y todo será para ayudarte a bien. Si has llegado aquí al final, como te dije al principio, comparte el mensaje. Ayuda a otros hermanos a que puedan entender que todo lo que le está pasando puede ser para bien y para la gloria de Dios si vive en santidad cumpliendo sus mandamientos. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Bendice a aquellas personas que están viendo este mensaje. Ayúdalos y llénalos con tu Espíritu Santo y con tu gracia. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.